¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un saludo a todos los que nos están viendo en línea, a los que están conectados aquí por Zoom y a los que están en llamada, que nos acompañan desde las prisiones. Siempre es bueno, eh, siempre es bueno saber que hay gente que seguimos escuchando la palabra de Dios y que seguimos haciendo el esfuerzo por reunirnos, ¿no? Entonces, antes de empezar con la palabra de hoy, quisiera hacer una oración. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar con vida el día de hoy, porque nos permites estar reunidos en tu nombre, porque nos permites, Señor Jesús, estar con, con salud, Señor, con paz. Te doy gracias, Señor, porque tú nos libras de las cosas malas, Señor, que tiene la vida. Te pido, Señor, en este día que tú me uses, Señor, para poder dar tu palabra, para poder predicarla. Que tú, Señor Jesús, pongas en mi sabiduría para que pueda hablar solo lo que tú quieras que yo diga, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, quiero empezar primero que nada mencionando que el tema o el enfoque principal de lo que quiero hablar el día de hoy es acerca de las emociones, específicamente cómo nosotros controlamos las emociones y cómo creemos saber lo que sentimos, pero nunca sabemos cómo reaccionar a ellas y cuál es la solución para poder nosotros defendernos contra las emociones que son mayormente negativas. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Porque Jesús en la Biblia, hay pasajes en la Biblia donde habla de cómo Jesús tuvo emociones que podrían decirse negativas y cómo reaccionó a esas emociones para poder sobrevenir todo todas las cosas malas y todas las, ¿cómo decirlo? Todo lo negativo que trae dejarse controlar por las emociones. Ahora, el tema de las emociones es algo muy complicado porque aunque tenemos registro en la Biblia, hay registros en la Biblia donde dice que los profetas se enojaron y que hicieron llover fuego del cielo, ¿no? Que tuvieron miedo o que se sintieron presionados o incluso en el mismo inicio de la Biblia, que es con lo que quiero empezar el día de hoy, con Génesis 3, de 6 al 10, si pueden acompañarme en sus Biblias, por favor, Génesis 3, del 6 al 10, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nosotros sabemos qué pasa después, que Dios lo cuestiona y le dice: ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te enseñó esto? Y se entera que comieron del fruto. Pero hay que poner atención en la parte en la que se menciona el miedo, y no solo eso, sino en la parte de arriba cuando Eva ve el fruto, que dice que lo vio y lo codició. ¿Por qué? ¿Qué es la codicia? La codicia es, nosotros como seres humanos tenemos alineaciones y pensamientos negativos y positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento cuando Eva vio el fruto, vio que era codiciable, tuvo esta sensación humana que es natural. Nosotros cuando tenemos hambre, buscamos comida. ¿Por qué? Porque es una emoción, es un sentimiento natural, es algo que nos nace. Nosotros tenemos sed, buscamos agua. Pero ¿qué pasa cuando vemos algo que nos dicen que no debemos hacer? La mayoría de las veces la gente la hace. Yo hago las cosas que me decían de niño que no hiciera. Me decían: no digas groserías. Yo iba en la escuela y les decía con mis amigos a escondidas porque pues, me decían que no, y era mejor, sentía yo
que estaba rompiendo las reglas, ¿no? Porque me estaban diciendo que no, pero siempre hay un motivo por el cual nos dicen que no hagamos las cosas. El punto aquí es que cuando Eva decide dejarse llevar por esa codicia, dejarse llevar por ese deseo natural, decide hacerlo en sus propias fuerzas. No, nosotros cuando somos tentados por Satanás, cuando tenemos cuando tenemos estas pruebas, nosotros decidimos si queremos pedirle ayuda a Dios o queremos dejarlo en nuestras fuerzas. Cuando lo dejamos en nuestras fuerzas, por experiencia propia, les puedo decir que nunca funciona. Siempre volvemos a caer, siempre vuelvo a caer, siempre vuelvo a recaer, siempre vuelvo a tomar las mismas malas decisiones y me termino sintiendo peor. Ahora, ¿qué es lo que hicieron una vez que supieron que estaban mal? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué es lo que le respondieron a Dios, a Jehová, cuando les preguntan dónde están? Es decir, que tuvimos miedo, se tuvieron miedo y se escondieron, ¿no? Entonces, ¿qué es una cosa negativa que podemos ver de esto? Específicamente con el miedo. Cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron de Jehová, se escondieron de la presencia de Dios. Ahora, pasemos al siguiente versículo, que es, vamos al Salmo 139, por favor, del versículo 1 al 4, que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Algo de lo que nosotros queremos, cuando, ¿cómo decirlo? Cuando tú eres el creador de algo, que en realidad nosotros no somos creadores de nada, pero digamos de cierta forma, cuando un chef prepara un pastel, el chef, cuando es conocedor y sabe, entiende el sabor deseable de este pastel. ¿Por qué? Porque lo está preparando, le está poniendo los ingredientes, le está poniendo tanta sal, le está poniendo tanta azúcar, le está poniendo tanta harina, le está poniendo tanto saborizante, tantas frutas, para que genere y esto cree un sabor. El chef, nosotros, o sea, tú como chef, como el creador de ese pastel, sabes el sabor y los ingredientes de este producto final. Aunque lo estás preparando, probablemente al inicio ni siquiera tenga sabor y sea muy desagradable, pero ya como es final, ya en su forma final, esperas un sabor y conoces los ingredientes de ese pastel. Lo mismo pasa con Dios con nosotros. Dios nos conoce y sabe nuestras necesidades, sabe nuestros sentimientos, sabe nuestros pensamientos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no expresamos y no le decimos a Dios cómo nos sentimos? ¿Qué pasa cuando nosotros omitimos y ocultamos todas esas sensaciones, todos esos pensamientos? Muchas veces cuando los omitimos no es tanto porque no querramos ayuda, sino porque así es como nos crió o nos creímos que funcionaba la sociedad. Una de las cosas más, de lo que más podemos ver es el famoso los hombres no lloran. Pero te voy a decir algo, Jesús lloró. Jesús no es hombre porque lloró. Y otros dicen, no, pues es que los hombres fuertes no tenemos por qué llorar, tenemos que tener siempre el semblante en alto. El rey David, el mejor soldado de todo Israel, el soldado que mató a un gigante y que gobernó un país, cuando lees los salmos, en la mayoría de sus salmos está llorando y le está diciendo a Dios, tengo miedo. El hecho de que este hombre, este soldado que mataba gente, esta persona llorara, la hacía menos hombre, no, pero es un problema de la sociedad que se nos inculcó desde niños, que se nos inculcó por parte de la propia gente, de la familia y de los amigos y de la sociedad en la que estábamos, que como personas, como hombres, creemos que no tenemos que llorar y tenemos que aguantarnos todo porque es la forma en la que tenemos que ser, pero no es así. ¿Qué hacía David? ¿Cuál es el motivo de los salmos de David? Adorar a Dios y expresarle cómo él se sentía a Jehová. Le decía a Jehová, me siento triste, tengo miedo, mis enemigos me están rodeando, levántate y ayúdame porque si no, porque yo estoy, me siento solo, necesito tu ayuda, Dios, pon a mis enemigos debajo de tus pies. Le lloraba a Dios
porque tenía miedo, porque tenía sentimientos humanos que él reconocía. Y el hecho de que tuviera esto, tomándolo de referencia en la sociedad actual, ¿lo hacía menos hombre? Claro que no. ¿Qué le dijo David a Salomón antes de que muriera? Sé hombre y sé valiente. ¿Pero a qué se refería cuando le decía, sé hombre? Toma tus responsabilidades, porque una cosa es tener responsabilidades como persona, tener las responsabilidades, y otra cosa es asumir esas responsabilidades basados en una sociedad que nos está inculcando ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Qué genera esto? Genera muchos problemas en cuestiones personales. Ahora, se los voy a explicar de esta forma. Vámonos al siguiente versículo, por favor, que se encuentra en Gálatas 5, del 19 al 24. Quiero que cuando lea esto mediten en las diferencias entre las diferencias que manifiesta la carne, las obras de la carne y las obras del espíritu, pero no lo piensen como, las obras de la carne dan cosas malas, las obras del espíritu dan cosas buenas. Piénsenlo un poquito más y mediten cuál es la mayor diferencia entre ambas. Vamos a empezar a leer. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora, la segunda mitad, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pongan atención en estos dos contrastes. ¿Qué es lo que logran ver? Piénsenlo. ¿Cuál es la diferencia principal que ven? Mediten un rato y traten de pensar cuál es. Vamos a leerlo otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y qué dice acerca de los frutos del Espíritu? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La diferencia en estas dos es que la primera son consecuencias y son acciones. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es nosotros servirle ofrendas a un Dios. ¿Qué es la inmundicia? ¿Qué es la fornicación? Nosotros tomando una acción de hacer lo malo. ¿Qué es la borrachera? Nosotros tomando la decisión de beber alcohol. ¿Qué es un homicidio? Nosotros tomando la decisión de matar a alguien. Si nos vamos a los frutos del Espíritu, ¿qué dice? Son sentimientos, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos, si no tenemos estos frutos en nuestro ser, cuando nosotros no sabemos expresar cómo nos sentimos, cuando nosotros no sabemos decir, me siento inseguro de mi habilidad como persona, me siento inseguro de las cosas que tengo, por lo cual siento envidia por ti y por mi envidia te voy a matar, estoy cometiendo un homicidio. Es porque no tenemos el control de nuestras emociones, no sabemos controlar lo que sentimos, por lo cual hacemos las cosas negativas. Cuando uno se siente inseguro de sí mismo y de que no es suficiente para su pareja, siente celos. ¿Por qué? Porque sientes que otra persona es mejor que tú y que otra persona te va a quitar a esa mujer con la que estás casado, por lo cual sientes celos. ¿O por qué sentimos ira? Porque nos desesperamos que alguien no es capaz, por ejemplo, de mantener el mismo ritmo que nosotros, que está haciendo algo diferente a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es el homicidio? El homicidio la mayoría de las veces, ¿por qué pasa? Por envidia. ¿Cuál es el motivo de una envidia? En la mayoría de los casos es sentirte inseguro contigo mismo porque otra persona está alcanzando mejores cosas que tú. Muchas de estas cosas que se menciona de los frutos de la carne, de las obras de la carne, son porque no sabemos
expresar nuestros sentimientos. Muchas veces decimos y conocemos, claro, todo el mundo conoce la fornicación, todo el mundo conoce la inmundicia, la lascivia, la idolatría, todo el mundo conocemos estos términos, y cuando alguien te dice, me dio un ataque de celos, es que me dio un ataque de envidia, un ataque de ira, no sabemos el porqué de esas emociones, de esos frutos, que terminamos cometiendo cosas peores. ¿Por qué? Porque una envidia, una ira, ¿a qué llevan la mayoría de las veces? A emborracharte. ¿Por qué? Porque las borracheras, porque las orgías, porque las herejías, porque la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, todo eso funciona como un estimulante negativo. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros no sabemos qué sentimos, y esto es por culpa más que nada, que ya había mencionado antes, de cómo se nos presenta la vida a nosotros, cómo se nos presenta a nosotros, cómo tenemos que vivir, y nos dicen, los hombres tienen que no mostrar sus sentimientos y tienen que hacer esto porque son la cabeza de la familia y lo que quieras. Las mujeres tienen que aguantarse a todo. Pero aquí nos tenemos que aguantar. ¿Qué es lo único que tenemos que soportar? Las pruebas de Dios es lo único que tenemos que soportar. Si Dios te manda a sufrir por su palabra, es lo único que tienes que soportar. No tienes por qué soportarle los golpes a tu marido, no tienes por qué soportarle las malas palabras y los insultos que te hacen las otras personas. No tenemos por qué soportar las injusticias humanas a menos que sean por parte de Dios. Si son por parte de Cristo, las soportamos con gusto, y dice Pablo que tenemos que gloriarnos en las injusticias, porque esas injusticias son parte de ser seguidores de Cristo. Esa es la realidad. Pero una cosa que no es ser seguidor de Cristo es aguantarnos nosotros las emociones y no saber expresar qué nos sentimos y cómo nos sentimos a las otras personas, que al nosotros no saber cómo expresar ese miedo, cómo expresar esas inseguridades, cómo expresar eso que sentimos en el caso de los casados a sus parejas y en el caso de los solteros a Dios, tomamos decisiones imprudentes. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento inseguro, cuando yo me siento que no estoy alcanzando lo suficiente, cuando me siento inseguro de mi habilidad en el trabajo, cuando me siento inseguro de mis capacidades como profesionista, lo que hago es refugiarme en placebos y en sentimientos inmediatos que traigan gratificación, que anulen y duerman mi cerebro. ¿Cuáles son? La pornografía, la comida. En otras personas, el alcohol, las drogas, la fornicación. ¿Por qué? Porque no queremos sentir esas cosas negativas. No sabemos cómo lidiar con estas inseguridades, que lo que hacemos es recurrir a una emoción más fuerte para calmarnos, que funcione como un tranquilizante en nuestras mentes, que funcione como algo que nos distraiga por un ratito. ¿Qué pasa cuando te sientes? ¿Cuál es el mayor caso de feminicidio en la Ciudad de México? ¿Por qué mueren muchas mujeres a manos de sus esposos o sus amantes? Por los celos. ¿Por qué son los celos? Por la inseguridad de que este hombre siente que la mujer es su propiedad y siente que si la mujer no está con él, va a estar con otro porque él no es suficiente. Entonces, como no quiere que esté con nadie más, ¿a qué se sucumbe? A una emoción más fuerte para calmar esa mentalidad, para calmar su cerebro, para para darle a su cerebro una emoción más fuerte que no lo haga pensar en sus inseguridades, porque a nadie le gusta decir sus inseguridades. Nos sentimos débiles. Pero ¿qué dice en la Biblia? ¿Qué dice Pablo en la Biblia? Que nosotros somos iglesia y que como iglesia nosotros somos hermanos y tenemos que apoyarnos en las cosas malas, en las cosas buenas. Y las cosas malas involucran hacernos vulnerables con la gente de la iglesia. Porque al final de cuentas no vamos a poder nosotros solos. ¿Qué es lo que dice Pablo en sus cartas? Cuando les escribe a los tesalonicenses, les dice que se alegra mucho que ellos estén poniendo bien en práctica las obras del Señor, y que él se entristece y que él no quiere que se entristezcan por todo lo que está padeciendo él y que lo que padeció en Asia, y que cuando llegue él quiere que ellos sufran con él, pero que al mismo tiempo lo reconforten, porque somos una iglesia. La iglesia es para que nosotros en Cristo podamos apoyarnos juntamente, para que podamos levantarnos y darnos estos ánimos. Pero cuando no lo expresamos y no sabemos identificar cómo nos sentimos, cuando no decimos las cosas, cuando no las expresamos,
las estamos simplemente haciendo crecer de manera peor. ¿Por qué? Porque cuando uno no expresa cómo se siente, una de las prácticas más comunes en la psicología y por lo cual mucha gente habla de la psicología y te dice que funciona de manera perfecta, es porque la gente cuando va a un psicólogo habla de las cosas y de sus sentimientos, como no puedo hablarlo con nadie más, y se libera de esa carga que tenía diciendo, es que me siento inferior, es que siento este miedo, y muchas veces aunque no sepan hablar esas inseguridades y esos miedos y esos odios, la otra persona sabe identificarlos y le dices, es que tú sientes esto, es que tú estás haciendo, o sea, tú tienes estos sentimientos que no has podido expresar porque tienes miedo de qué dirá la gente. Y ahora piénsenlo de esta forma, volviendo a un ejemplo de una pareja donde una de las partes en esta pareja está sintiendo celos por la otra persona. Sería más fácil solucionar el conflicto si la otra persona, en lugar de decirles que no puedes salir con tus amigos, por ejemplo, o tus amigas, es que no puedes ir con ellos porque yo conozco cómo son todos los hombres y sé que lo que te quieren hacer. Si en lugar de eso, la persona le dice, es que yo me siento inseguro y no siento que sea suficiente para ti, y esta inseguridad que yo siento me hace creer que me vas a dejar por cualquier otro, la otra persona puede entenderlo y puede responder mejor. Y es la parte donde la comunicación y expresar lo que se siente el uno por el otro, expresar lo que sienten, ayuda a que la otra persona entienda esta inseguridad y a buscar soluciones. Porque al final de cuentas no podemos prohibirle a la gente lo que quiera hacer, no somos dueños de nadie, nosotros somos dueños de nuestro templo y Dios es dueño de nuestro cuerpo. Tenemos la única cosa que nos dejó Dios, ahora sí que por nuestra parte, es la habilidad de tomar decisiones. Es lo único que nos dejó para nosotros. De ahí en fuera lo demás le pertenece a Dios, nuestro cuerpo es de Dios, nuestra alma es de Dios, todo es de Dios. La única cosa que nos dejó para que nosotros pudiéramos escoger es la facilidad de escoger. Ahora, muchas veces, con tantos años que han pasado, nos acostumbramos a no saber expresar lo que sentimos. Y al no saber expresar lo que sentimos, seguimos en este bucle encerrados de buscar cualquier solución que me haga pensar en otra cosa, porque no sé cómo expresar lo que siento. No sé si lo que estoy sintiendo hoy, si el vacío que estoy sintiendo hoy es por una depresión o por una melancolía, o si lo que estoy sintiendo es porque tengo envidia o porque me siento inseguro o porque tengo miedo de algo. Como no hemos expresado y facilitado el proceso, no sabemos qué hacer. Ahora, mencionaba hace rato, la gente que tiene pareja y está casada, pues tiene que hacer eso con su pareja, porque por eso Dios, por eso están casados, ¿no? Por eso Dios por eso Dios mandó que se volvieran uno, porque tienen que compartirse las cosas del uno con el otro para poder ayudarse. Pero los que estamos solteros necesitamos acudir a Dios, y esto lo podemos ver mejor en Mateo 25. Acompáñenme por favor, Mateo 26, perdón, del 36 al 44, cuando Jesús ora en Getsemaní. Les voy a poner un escenario rápido. Tú hoy en la noche sueñas y lo ves lo ves por visión, que Dios te dice mañana te voy a meter a la cárcel, vas a predicar mi nombre y todo, pero en 3 días vas a sufrir en la cárcel de aquí a los 3 días que vienen y vas a morir en el tercer día que acaba. ¿Qué es lo primero que sentirían ustedes en esa situación? Traten de ponerse en ese escenario. ¿Qué sentirían ustedes? Yo sentiría miedo. Sentiría tanto miedo porque aunque dice Pablo que el morir es ganancia y dice que debemos esperar la muerte y que debemos morir por Cristo, porque eso es lo que dice Pablo, y Pablo lo pone en sus cartas, que él ha sufrido mucho, pero incluso en sus cartas él dice que él perdió la esperanza de seguir con vida, que tanta fue su tribulación, tanto fue su problema, que Pablo y los que estaban con él perdieron la esperanza de seguir con vida. Es normal perder la esperanza, somos humanos, nos sentimos ahorita muy valientes, ¿no? Nos sentimos muy capaces de hacer muchas cosas porque no tenemos el problema, pero si Dios te dice así en un sueño y lo ves claramente y estás seguro de eso y te dice en 3 días te voy a matar, o sea, no te voy a matar yo, pues, pero vas a morir y vas a sufrir estos 3 días en la cárcel por torturas, por mi nombre, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál es la primera cosa que pensarían ustedes en hacer?
Sean sinceros con ustedes mismos, o sea, no tienen por qué decirlo, sean sinceros con ustedes mismos y díganlo. Yo personalmente intentaría escapar, porque si me dicen, vas a sufrir una muerte terrible y vas a ser torturado 3 días, no lo imaginamos, pero la tortura por tanto tiempo es agonía. Hay gente que probablemente aquí, en especial los que nos escuchan desde la cárcel, han sufrido torturas y golpes y dolores por días, que quieres que acabe tu vida para que termine el sufrimiento. Y solo pensar en eso es mejor querer escapar, como Jonás, ¿no? Pero al final de cuentas, si Dios ya te lo dijo, va a hacer todo lo posible para que pase. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Sabiendo que iba a morir en una cruz y que iba a sufrir, porque él sabía que tenía que sufrir. Y piénselo de esta forma, nosotros somos humanos, nosotros intentamos escapar de la manera humana, compramos un boleto de avión y nos vamos. Pero ¿qué podía hacer Jesús cuando llegaran los malos? Cuando llegaran los pecadores por él. Él pudo sin ningún problema, porque hasta Satanás le dijo cuando le pidió, brinca de aquí y uno de tus ángeles, y llama a uno de tus ángeles porque te van a recoger, porque o sea, él sabía que los ángeles estaban a su disposición. Jesús podía con todo el poder matar y evitar su muerte, porque era humano, al final de cuentas él tenía sentimientos, y lo podemos ver aquí. Comienzo a leer. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Perdón. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no han podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué podemos ver aquí? Que Jesús sintió tristeza, sintió angustia por la muerte. Dice, ¿y qué es lo que Jesús entendía esos sentimientos, que los pudo vocalizar a sus discípulos y no sintió miedo ni vergüenza por decirlo? Porque sentir es algo humano, es algo natural. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Le estaba pidiendo ayuda a sus compañeros, a sus discípulos, para que oraran con él, juntamente con él. Ahora nosotros, por culpa de cómo fuimos criados, muchas veces no sabemos qué es lo que sentimos. Jesús aquí claramente sentía que estaba muy triste hasta la muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue y oró. ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos una envidia, cuando sentimos ira, cuando sentimos que queremos ofrecerle por algún motivo sacrificios a un ídolo? ¿Qué hacemos cuando queremos cometer fornicación, cuando queremos cometer todas estas cosas malas que son por parte del que habla la Biblia? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús fue y se puso a orar, hizo velada. ¿Por qué? Porque la velada, cuando nosotros velamos, dice velad y orad para que no entren en tentación. Nosotros tenemos que evitar la tentación expresándole a Jesús cómo nos sentimos. Necesitamos decirle a Dios, Jesús, yo no sé, porque muchas veces lo que yo hacía era decirle, Dios, en este momento yo no sé cómo me siento, simplemente siento un vacío raro, me siento extraño y quiero hacer esto que está mal. Te entrego mis sentimientos porque yo no sé cuáles sean, pero tú me vas a decir cuáles son en algún punto. Pero en este momento yo no los entiendo. Y en este momento yo no entiendo por qué siento esto, pero te lo entrego. Haz tú con ellos lo que tengas que hacer, dame a mí la paz y que se haga conmigo la voluntad que tú quieres. Yo le pedí a Dios que tomara de mí los sentimientos que yo no entendía. Y poco a poco, leyendo la Biblia y entendiendo y orando y haciendo esto, entendí poco a poco, paso a paso, entendía cómo yo tenía, qué era lo que yo sentía en algunos momentos y en algunas circunstancias de la vida, para yo simplemente poder decirle a Dios, Dios, tengo miedo
tengo esta inseguridad respecto a esto y quiero hacer esto para olvidarme de ella. Pero tú, Dios, eres el que puede llenarme y puedes calmarme. Entonces, ya para terminar, nosotros no estamos acostumbrados a decir las emociones y a decir las cosas, como, ¿cómo decirlo? No estamos acostumbrados a expresar cómo nos sentimos, aunque sentir es parte de la existencia humana. Sufrir es algo que nos va a llegar a todos por ser cristianos, porque es una promesa de Dios. Dice que vamos a tener que sufrir por su palabra. Y si no hay tropiezo y si no hay, si no hay si no hay obstáculos, si no hay algo que nos esté molestando, que nos estén haciendo burla por predicar la palabra de Dios, o en los casos más extremos que nos estén torturando o buscando para matar, eso es completamente normal. Podemos orarle a Dios y pedirle que nos libre como Jesús hizo, pero al final vimos que la voluntad de Dios era que Jesús muriera en esa cruz y que sufriera por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros hay sentimientos negativos. ¿Y cuáles son los sentimientos positivos? ¿Puedes ponerlo rápido? Que podemos ver en Gálatas 5. En Gálatas 5 podemos ver de manera muy rápida que los frutos del Espíritu, todos son sentimientos positivos que no llevan y no tienen nada negativo en el sentido de acciones. Cuando uno siente amor, cuando tú sientes amor, lo que menos quieres es hacerle daño a la otra persona. Cuando uno siente gozo, cuando uno siente paz, lo que menos siente es envidia y se alegra más por los otros. Cuando tú ves que a alguien le va bien, en lugar de sentirte inseguro porque le está yendo mejor que a ti, te gozas por esa persona y dices, qué genial, qué bien, que Dios te está bendiciendo. Cuando tenemos paciencia, cuando tenemos la paciencia de Dios, cuando sentimos ira, cuando nos quiere sobrellenar la ira o hay situaciones que nos causan ira, la paciencia de Dios nos hace calmarnos y no nos hace llevar y tomar decisiones abruptas que podrían destruir nuestra vida, podrían meternos en la cárcel. Cuando tenemos bondad, cuando tenemos fe, mansedumbre y templanza, todas esas, la diferencia entre ambas es que el fruto del pecado son las acciones que tomamos basado en lo que sentimos y el fruto del Espíritu son sentimientos que evitan que hagamos todos esos pecados y todos esos frutos que menciona anteriormente en Gálatas. Necesitamos entender que sentirnos mal, que sentir lujuria, que sentir ira, que sentir inseguridad es normal como ser humano. Lo que no es normal es actuar basado en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle a Dios, entregarle a Dios esos sentimientos. Si alguien te insulta en la calle, si alguien te dice, si alguien te insulta en la calle, si alguien te hace sentir mal, si presta atención a las cosas que la gente dice que te hacen sentir muy mal. Porque hay cosas muy chiquitas que a veces alguien dice que te hacen sentir tan mal que te llenas de ira, que sientes este ardor en el estómago, que sientes cómo la ira empieza a generarse porque alguien dijo algo y no entiendes por qué. Entrégale en ese momento a Dios cuando sientas eso, entrégale a Dios tus sentimientos. Dile, Dios, siento esta ira, siento estas inseguridades, siento este miedo. O si no sabes lo que sientes, dile, no sé lo que estoy sintiendo, pero esto que me está creciendo en mí, te lo entrego, Dios, te lo entrego. Y ora, repite, y entrégaselo, y entrégaselo, y entrégaselo. Poco a poco, prestando atención a esto, Dios te va a ir revelando qué es lo que causaba estas inseguridades al punto en el que vas a darte cuenta que va a llegar un momento en el que tú vas a sentir, me siento en este momento con esta inseguridad, con este miedo, pero se lo entrego a Dios. Y cuando alguien te vas a dar cuenta porque va a llegar alguien y te va a poner a prueba y te va a decir esto, o va a suceder la acción y va a suceder eso que tanto temes, va a suceder otra vez, va a llegar alguien y te va a insultar o te va a decir eso que odias, o vas a ver que tu pareja está hablando con alguien del sexo opuesto, ¿no? Va a llegar ese momento y en ese momento te vas a dar cuenta que lo vas a identificar, se lo vas a entregar a Dios y vas a estar tranquilo. No vas a actuar por impulso, no vas a actuar para calmar tu cerebro con una emoción más fuerte, vas a estar tranquilo porque se lo estás dejando a Dios, le estás entregando a Dios cómo te sientes, le estás diciendo en ese momento, Dios, me siento de esta forma, y ya no vas a tomar estas acciones repulsivas y abruptas que son el homicidio, la idolatría, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las disensiones, la herejía,
las borracheras, las orgías, te vas a dar cuenta que aunque quieras calmarte y calmar esas emociones negativas con drogas, con alcohol, golpeando, si tú se la entregas a Dios en ese momento, vas a calmarte y cuando llegue la siguiente oportunidad en la que alguien te provoque o que provoque una de estas emociones negativas y tú se la entregas a Dios, vas a ver cómo el fruto del Espíritu va a florecer en ti de la forma en la que esa ira la vas a reemplazar por gozo o por paz. ¿Paz de qué? De que confías en tu pareja, de que le tienes esa confianza de que si ella te traiciona a ti, si él o ella te traicionan a ti, no te están traicionando a ti, están traicionando la confianza de Dios y tú les tienes la confianza de todas formas, porque al final de cuentas necesitamos confiar en Dios, confiar en las personas, necesitamos tenerles paciencia, necesitamos tenerles bondad, necesitamos entregar todas esas emociones negativas. Y ya sabes, si no entiendes qué es lo que sientes, pero sientes que quieres hacer algo malo, sí, muchas veces cuando queremos hacer algo malo, queremos fornicar, queremos golpear algo, queremos drogarnos, emborracharnos, queremos hacer cualquier cosa negativa de las cuales están escritas en Gálatas, es porque hay una emoción que estás tratando de oprimir. Entrégasela a Dios en ese momento. Es, Dios, quiero hacer esto y seguro es porque estoy oprimiendo o suprimiendo algo negativo en mí y no sé qué sea, pero te lo entrego. Y ora, haz velada. Vela a Dios entregándole todos tus sentimientos y tus pensamientos negativos. Entonces vamos a terminar rápido con una oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, hablas a través de mí, Padre, porque tú entregas tu palabra, Señor. Te pido en este día que las personas que hayan escuchado esto, Señor, que puedan ponerlo en práctica, que puedan, Señor Jesús, entregarte sus sentimientos, sus pensamientos, Señor. Cada acción negativa que quieran hacer, cada acción negativa que nosotros como humanos queremos hacer es porque estamos suprimiendo una emoción, Señor. Dales la habilidad, danos la habilidad, Señor. Dame principalmente a mí de saber cómo expresar mis sentimientos para que las otras personas, Señor, puedan entenderme. Ayuda, Señor, a la gente que está conectada, que está congregada, que está escuchando esto, a entender cómo se sienten, Padre, para que puedan expresar mejor y solucionar mejor los problemas con sus parejas, contigo, Dios, o con la gente que nos molesta, Padre, que nos provoca. Gracias, Padre, te doy en este día. Amén.